Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy traemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que nuestra querida Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y carisma, ha hecho una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta. Si han leído bien el título, Demet Özdemir destapa una confesión, y hoy vamos a desgranar a quien le lanza estas duras palabras. Prepárense para un análisis profundo, porque esto promete ser jugoso e interesante. Antes de sumergirnos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al lío. El mundo de las celebridades turcas nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Y Demet Özdemir es una de esas figuras que siempre está en el ojo del huracán, ya sea por sus proyectos profesionales, su vida personal o, como en este caso, por sus declaraciones. Recientemente, en una entrevista que ha sido amplificadamente difundida y analizada, Demet hizo unas declaraciones que algunos consideran bastante directas, incluso duras, y que apuntan claramente a alguien. La pregunta del millón es: ¿quién es el destinatario de estas palabras? Para entender la magnitud de esta confesión, debemos poner un poco de contexto. Demet Özdemir ha tenido una carrera meteórica desde que saltó a la fama. Sus roles en series como Erkencikus la catapultaron al estrellato internacional, y desde entonces no ha dejado de trabajar en proyectos exitosos. Su vida privada, como la de cualquier estrella de su calibre, ha sido objeto de mucha especulación y atención mediática. Y es precisamente en este ámbito donde parecen haberse gestado las palabras que hoy analizamos. Sin entrar en detalles escabrosos o rumores sin fundamento, podemos decir que la confesión de Demet Özdemir parece estar relacionada con experiencias pasadas, posiblemente en el ámbito de las relaciones o de la industria misma. La forma en que se expresan estas palabras sugiere que ha habido una situación que la ha marcado, y que ahora, quizás con más seguridad en sí misma o simplemente con la necesidad de sanar, ha decidido hablar. Una de las frases que más ha resonado y que parece ser el epicentro de esta confesión es algo así como: no permito que nadie me dicte cómo vivir mi vida, o lo que debo sentir. Estas palabras, aunque aparentemente sencillas, tienen un peso tremendo si las interpretamos en el contexto adecuado. Podrían ser una declaración de independencia, un mensaje de empoderamiento, o, como muchos sugieren, una indirecta bastante directa a alguien que en el pasado intentó controlar o menospreciar su libertad. ¿A quién podría dirigirse Demet? Las teorías son muchas y variadas. Algunos apuntan a posibles exparejas que, según los rumores, habrían tenido una actitud controladora. Otros sugieren que podría tratarse de alguna figura dentro de la industria del entretenimiento, quizás alguien que intentó imponerle ciertas condiciones o limitaciones en su carrera. Es importante recordar que la fama, si bien trae muchas cosas buenas, también puede venir acompañada de presiones y dinámicas poco saludables. Si analizamos la frase «no permito que nadie me dicte cómo vivir mi vida, o lo que debo sentir», podemos deducir varias cosas. Primero, que en el pasado sí hubo alguien, o quizás varias personas, que intentaron ejercer ese tipo de control. Segundo, que Demet ha llegado a un punto en el que ha decidido poner un límite firme y claro. Esto denota madurez y una gran fortaleza personal. No es fácil alzar la voz contra aquellos que de alguna manera han tenido influencia sobre uno. Además, la mención de «lo que debo sentir» es particularmente reveladora. Sugiere que quizás se le ha intentado manipular emocionalmente, o que se le ha juzgado por sus sentimientos o por la forma en que expresa sus emociones. En una industria donde las apariencias lo son todo, a menudo se espera que las celebridades mantengan una fachada de perfección, y cualquier desviación de esa norma puede ser criticada o malinterpretada. Demet parece estar diciendo: mis sentimientos son míos, y no voy a permitir que nadie me diga cómo gestionarlos o qué debo sentir ante ciertas situaciones. Otra posible interpretación de estas duras palabras podría ser una referencia a la constante presión y escrutinio al que están sometidas las mujeres en el mundo del espectáculo y en la sociedad en general. A menudo se les juzga por sus decisiones personales, sus relaciones, su apariencia e incluso por su forma de ser. Demet, al hacer esta confesión, podría estar rompiendo ese silencio, empoderando a otras mujeres que han pasado por experiencias similares. Piensen en ello. Si alguien te
CE que no debes sentirte triste o que debes sentirte feliz cuando en realidad no es así, eso es una forma de manipulación emocional. Si alguien intenta decirte con quién puedes o no puedes hablar, o cómo debes comportarte en tu vida privada, eso es control. Y Demet parece haber dicho basta. Ahora, ¿quién es la persona o personas detrás de estas intenciones? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada. Si bien no tenemos confirmación directa, podemos hacer algunas conjeturas basadas en la información disponible públicamente. Por un lado, Demet tuvo una relación muy mediática con Can Yaman. Aunque ambos siempre mantuvieron un perfil relativamente bajo sobre los detalles de su relación, su ruptura fue objeto de mucho debate y especulación. ¿Podrían las palabras de Demet dirigirse a Can? No podemos asegurarlo, pero es una posibilidad que algunos fanáticos han barajado. Las presiones de la fama y la atención constante pueden desgastar cualquier relación, y quizás hubo dinámicas que no fueron del todo saludables. Por otro lado, la industria del entretenimiento turca es conocida por ser bastante competitiva y a veces un poco implacable. Podría tratarse de algún productor, director, o incluso de compañeros de trabajo que hayan intentado influir en su carrera o en su imagen pública. Es un mundo donde las reputaciones se construyen y se destruyen con facilidad, y donde a veces se espera que los artistas se dobleguen a ciertas demandas para prosperar. Sin embargo, y esto es crucial, no debemos caer en el sensacionalismo barato. Demet Özdemir no ha nombrado a nadie específicamente. Estas palabras son una declaración de principios, una reafirmación de su autonomía. Y es precisamente en esa generalidad donde radica su poder. Al no nombrar a nadie, sus palabras se vuelven universales y resuenan con cualquier persona que haya experimentado una situación similar de control o manipulación. Lo más valioso de esta confesión es el mensaje de empoderamiento que transmite. Demet está diciendo, soy una mujer fuerte e independiente, y no voy a permitir que nadie menoscabe mi valor o mi libertad. Es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de establecer límites saludables en nuestras vidas, de rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren, y de no tener miedo de alzar la voz cuando algo no se siente bien. Imaginen la valentía que se necesita para hacer este tipo de declaraciones. Estar bajo el escrutinio público significa que cada palabra que dices será analizada, interpretada y a menudo distorsionada. Y aún así, Demet ha decidido ser vulnerable y honesta. Esto, sin duda, la hace aún más admirable. En un mundo donde a menudo se nos anima a conformarnos y a seguir las reglas no escritas, la valentía de Demet de afirmar su propia verdad es inspiradora. Sus palabras son un llamado a la autovaloración, a la protección de nuestra propia paz mental y a la defensa de nuestra autonomía. Además, no olvidemos que Demet Özdemir es un modelo a seguir para muchas jóvenes en Turquía y en todo el mundo. Al compartir sus experiencias y sus límites, está enviando un mensaje poderoso, que está bien decir no, que está bien priorizar tu propio bienestar, y que tienes derecho a vivir tu vida de la manera que consideres correcta sin la interferencia de otros. La forma en que ha manejado esta situación, hablando de manera indirecta pero clara, es una muestra de inteligencia emocional y de una estrategia comunicativa muy efectiva. No se trata de generar un escándalo, sino de reafirmar su posición y, quizás, de enviar un mensaje a quienes en el pasado intentaron oprimirla. En resumen, las duras palabras de Demet Özdemir, aunque no señalen a una persona específica, son un grito de independencia y una reafirmación de su derecho a vivir su vida según sus propios términos. Son un mensaje de empoderamiento para todas las mujeres y un recordatorio de la importancia de establecer límites saludables. Ya sea que las palabras se dirijan a una expareja, a alguien de la industria, o a las presiones generales de la fama, el mensaje es claro: Demet Özdemir no permite que nadie le dicte su camino. Y con esto, mis amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado este vídeo tan intrigante e informativo como yo al prepararlo. Hemos explorado las posibles implicaciones de las recientes declaraciones de Demet Özdemir, y hemos reflexionado sobre el mensaje universal de empoderamiento que éstas conllevan. Les agradezco enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿A quién creen que se dirigen estas duras palabras? ¿Qué les parece la confesión de Demet? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis de noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle a *** me gusta *** compar. Tira *** este vídeo con sus amigos para que también se enteren, y lo más importante si aún no lo han hecho, *** suscríbanse *** a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.